Bienvenida. Les damos la bienvenida al Pensando lo Vincular. Esta mesa se llama Violencias de Género, Prevención y Transformaciones Sociales. Siempre antes de empezar la mesa doy algunas noticias de lo que va a seguir después. Entonces, para los que vienen por primera vez y para los que ya son habituales, les contamos que los primeros y terceros viernes del mes nos reunimos para compartir reflexiones y experiencias acerca de nuestras prácticas. Y quisiera, antes de comenzar la mesa de hoy, contarles sobre nuestros próximos encuentros. El 4 de agosto tendremos la actividad prejornada de las 34ª jornadas anuales de la PPG. Saben que el año que viene cumplimos 70 años de pensamiento vincular, y el 27, 28 y 29 de junio del 2024 tendremos nuestra jornada anual que se llama Cartografías del Sufrimiento Vincular, Cuerpos, Mundos, Éticas. Los que nos van a acompañar en la próxima reunión para esta actividad prejornada serán Diego Sturwak y Mariana Wikinski, y van a coordinar Nelida Di Rienzo y Daniel Weisbrock, así que los estamos invitando. Y la siguiente, que es el 18 de agosto, presentaremos el libro Una vida para la libertad, Lu Andrea Salomé, musa de Nietzsche, Rilke y Freud. Las autoras son María Gabriela Rebock-Holz, Graciela Ritaco, Silvia Olazo, Zulema Pugliese, María Virginia Casaurag, que a su vez es compiladora. Y coordinará Greta Brufi, que es compañera nuestra de Pensando. Bueno, vamos a la mesa de hoy. La mesa de hoy, que como les dije, se llama Violencia de Género, Prevención y Transformaciones Sociales, una temática que hoy nos convoca mucho, en tanto nos pensamos como analistas implicados en las situaciones sociales que nos atraviesan. En este sentido, nos parece muy valioso habilitar un espacio de intercambio que permita visibilizar las violencias de género y todas las violencias, así como también pensar la posibilidad de su prevención, lo cual posibilitaría paliar tantos sufrimientos subjetivos, vinculares y sociales. Bueno, con mucho gusto voy a presentar a los colegas que hoy, él y la colega que hoy nos acompaña para reflexionar sobre estas temáticas. La licenciada Marina Gitter, psicóloga clínica, actualmente jefa de gabinete de la Dirección General de Desarrollo Familiar del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Desde allí coordinó la creación y armado de diversos dispositivos comunitarios para fortalecimiento familiar, promoción de salud y prevención de violencias. Fue psicóloga de planta del Hospital de Clínicas José de San Martín, varios años a cargo del área de psicología con pacientes obesos en tratamiento clínico interdisciplinario y en tratamiento quirúrgico, cirugía bariátrica. Fue parte de la Red Provincial de Mujeres Libres de Violencias, desde la cual trabajó en la prevención de la violencia de género en dispositivos comunitarios y en cárceles de la provincia de Buenos Aires. Es diploma en Sociología de la Cultura de IDAES UNSAM, posgrados en Pareja y Familia en el mismo lugar, es USAM Abdeva, perdón, y diversos estudios en psicoanálisis y género. Actualmente coordina la Diplomatura de Familias, Géneros y Dispositivos Comunitarios en USAM Abdeva, es ex docente de UBA y otras universidades. Bueno, y nos acompaña también Facundo Blechter, magíster, psicoanalista, máster en clínica psicoanalítica, past president de FLASIP, Federación Latinoamericana de Asociaciones de Psicoterapia Psicoanalítica y Psicoanálisis, profesor de grado y posgrado en universidades argentinas y del exterior. Es miembro titular de ASAPIA, Asociación Argentina de Psiquiatría y Psicología de la Infancia y de la Adolescencia, miembro del Consejo Asesor del Foro de Psicoanálisis y Género de la Asociación de Psicólogos y Psicólogas de Buenos Aires. Supervisor hospitalario de equipos de salud mental, coautor de los libros Sobre o Infantilismo da Sexualidade, que es en portugués, Psicoanálisis y Género,
escritos sobre el amor, el trabajo, la sexualidad y la violencia, de subjetividades, vínculos y malestares contemporáneos, la masculinidad incomodada y teoría y clínica de la obra de Silvia Bleichmar. Bueno, le voy a dar la palabra primero a Marina y después nos va a acompañar Facundo y después vamos a abrir a la charla entre todos. ¿Sí? Bueno, Marina, te damos la palabra. Bueno, muchísimas gracias, Susana, por la presentación. En primer lugar, quería agradecer a la asociación, a la APPG, de la cual también soy miembro, agradecerle a Nelia de Rienzo, y agradecerte a vos, Susana, por compartir este momento, que es un placer total estar hablando acá con ustedes, y nada menos que acompañada de Facundo Blecher, lo cual es un honor total para mí. Así que, si les parece, si te parece, Susana, voy comenzando un poco con la presentación. Dale, dale. Tienen 20 minutos cada uno, más o menos, ¿sí? Sí, Dale. sí, por ahí me extiendo unos minutitos, pero voy a tratar de ir más o menos rápido. Bueno, dale. yo quería empezar a partir de relatar 2 escenas muy breves de la vida cotidiana, ¿sí? Así que se las voy contando. Empezamos por ahí. Domingo, me toca cumpleaños de un familiar lejano, llego y me acerco a la gente que conozco, saludo, y ante la poca diversidad de opciones me quedo intentando hacer conversación con 2 mujeres de una edad aproximada a la mía, primas del tío de alguien a quien suelo ver en 3 o 4 cumpleaños al año. Hermanas, ellas, una docente y otra costurera, ambas madres de varones adolescentes. Me dirijo a la docente como para empezar por algo. ¿Y cómo anda el colegio? Y ahí anda, los chicos vienen cada vez más difíciles. Yo no sé qué hacen las madres que no los educan. Se agarran a trompadas todo el tiempo. Y las nenas peor, cuchicheando una contra la otra, armando lío entre grupitos por detrás de algunas, son tremendas. Mientras la hermana asiente con la cabeza y dice, sí, siempre son así. Los varones al menos a las trompadas arreglan sus cosas. Escena 2. Barrio Ilia, dentro del barrio Ricciardelli, no sé si conocen, que es la Villa 1114, en la cual solemos trabajar dentro del equipo de ciudad muy, muy comúnmente. Con algunas personas de mi equipo de trabajo estamos a punto de entrar a dar un taller sobre violencia de género. Llegamos temprano, comenzamos a preparar el comedor, sacamos los platos que quedaron de la merienda de los chicos, corremos las mesas y charlamos con la dueña de casa. ¿Cómo anda todo acá en el comedor? ¿Y qué decirte? Está difícil todo. Y además no es fácil trabajar tantas horas por día con todas mujeres. Bueno. Entonces, la primera escena les cuento que tuvo lugar hace ya varios años, pero que la segunda es muy reciente. Ambas quedaron selladas en mi memoria. Siempre me duelen las situaciones naturalizadas de misoginia y discriminación, los modos en que se denigra a alguien por una condición, no solo misoginia, sino discriminación en general, puede ser por ser cualquier condición, judío, negro, diversidades sexuales, mujeres, discapacidades, pobres, todo menos el varón cis heteronormativo burgués. Pero mucho más aún, siempre me impactó la forma en que los colectivos denostados se apropian de esa denostación, la toman como cierta sin cuestionamientos y la reproducen sin miramientos. Esto responde precisamente a la definición de violencia simbólica. Mi propósito, entonces, en esta exposición va a ser justamente centrarme en los modos en que la violencia, en este caso de género, actúa de modos invisibles, moldeando los cuerpos y las mentes, y secundariamente los modos en que los profesionales de la salud mental respondemos a este fenómeno. Ese es el propósito de la charla. Se trata entonces de pensar justamente esta lógica común que atraviesa las clases sociales, los estilos subjetivos, las culturas. En el caso de la violencia hacia las mujeres, sabemos que el patriarcado es universal, metaestable, dicen algunos,
Y aunque las especificidades de cada histórico social son las que marcan los modos de su funcionamiento predominante, la violencia simbólica es uno de los elementos necesarios para el funcionamiento del poder en cualquier sociedad. Nuevamente, se trata de las violencias más invisibilizadas, justamente tan efectivas por ello. La dominación y la subordinación, con sus huellas rastreables en las conductas, en el pensamiento, en los modos de percibir el mundo y sobre todo de percibirse a sí mismos de los dominades. Si tomamos la definición de Bourdieu, un varón heterosis, gran profesor de la sociología europea del siglo XX, que por cierto algunas malas lenguas feministas alegan que tomó varios de sus conceptos de les teóricas de los estudios queer, pero bueno, tomándolo, él nos dice que la violencia simbólica es una violencia, abro comillas, ¿no?, amortiguada, invisible para sus propias víctimas, que se ejerce esencialmente a través de los caminos puramente simbólicos de la comunicación y el conocimiento, más exactamente del desconocimiento, del reconocimiento, o en último término, del sentimiento. Esta es una de las definiciones que da Bourdieu. En otro pasaje de la dominación masculina, dice respecto a una población que él está estudiando, que son los bereber, una población nómade en la zona de la Cabilia entre Argelia y Marruecos, dice: los dominados aplican a las relaciones de dominación unas categorías construidas desde el punto de vista de los dominadores, haciéndolas aparecer de ese modo como naturales. Esto puede llegar a una especie de autodepreciación, o sea, autodenigración sistemáticas, especialmente visible en la imagen que estas mujeres tienen de su sexo como algo feo, repugnante. Y agrega, o en nuestro universo, se refiere al occidental, obviamente, dice, en la visión que muchas mujeres tienen de su cuerpo como inadecuado a los cánones estéticos impuestos por la moda. Convocante este tema de las mujeres y el cuerpo y la visión de su propio cuerpo, luego voy a mencionar algo más al respecto. Volviendo un poco al inicio, para no dejar de lado estas escenas que a mí me resultan tan ricas, las tomé realmente porque me parecen que son buenos ejemplos de las representaciones comunes, tanto en mujeres como en varones, sobre la agresión y el modo de generizarla, resultando en validación de las formas tradicionalmente masculinas, incluyendo la agresión física como estrategia de solución de conflictos, porque como dicen ellas, es utilizada por los varones para arreglar las cosas, entre comillas. Y eso es preferible, aparentemente, a los cuchicheos por detrás, preferidos por las nenas. Lectura muy corriente en el imaginario cotidiano, pero que observada de cerca puede resultar muy peculiar. ¿Acaso no se podría pensar que aquel que no tiene socialmente tan habilitados los mecanismos para dicha agresión física directa busque otros caminos para su expresión? Del mismo modo, la referente del comedor, ¿sí?, en la segunda escena que relaté, percibe lo que tal vez podría pensarse como comunes problemas de convivencia, rencillas silvestres, narcisismo, rivalidades, profundizadas tal vez por los contextos de mucha adversidad. Ella la percibe como una de las características de las relaciones intragénero del género que ella misma porta. Se abre allí todo un campo de debate para profundizar sobre los mecanismos de la agresión permitidos o censurados para varones y mujeres en relación a estas representaciones de lo femenino como subrepticio, artero, traicionero en general, y especialmente hacia el propio género. Me pregunto entonces hasta qué punto la violencia simbólica interiorizada, como dice Bourdieu, reproducido sus mecanismos por los mismos individuos a los que ataca, triunfa al ocultar al sentido común las múltiples manifestaciones de la solidaridad intragénero, la sororidad, palabra que no casualmente el feminismo comenzó a hacernos escuchar en los últimos tiempos, y a exacerbar la visión de las mujeres víboras, en vez de eso, viperinas, llenas de rivalidad, odiándose entre sí, y hasta qué punto el poder triunfa produciendo algo de este odio intragénero. Divide y reinarás, dice el dicho. En efecto, sabemos que el patriarcado, y por tanto la violencia hacia las mujeres,
es tan vieja como el mundo, pero existen en el tiempo y la geografía sociedades en las cuales se presenta de manera más feroz y abierta. En Occidente contemporáneo no es legal el apedreamiento a las mujeres acusadas de adulterio ni la ablación femenina de ningún tipo, y desde hace algunas décadas en muchos de sus estados las leyes se vienen modificando. En nuestro país, por ejemplo, para penar no solamente lo que antes eran crímenes pasionales, que ahora se llaman correctamente femicidios, e incluso formas no fatales de violencia física hacia mujeres y diversidades, ahora tienen nombres y categorías específicas. También se ha intentado modificar al Estado para que opere desde esta maquinaria legal y de algún modo para que al menos traccione un poco, siempre torpemente como puede hacer el Estado, la aún mucho más lenta maquinaria simbólica hacia la visibilización social de las violencias verbales, económicas, sexuales, psicológicas en todas las instituciones. Aunque en cuestiones como la trata de personas, la violencia sexual hacia niños y niñas, con el espeluznante crecimiento de la pedofilia incestuosa, se ve la irregularidad de los avances y el por recorrer. Pero aún así hay algunos procesos que se han vuelto innegables. Desde hace unos años se ha echado a rodar una pelota que va creciendo, que había permanecido semioculta y minoritaria desde los intentos de los años 70 y parte de los 80. Esta bola que va despertando conciencias a su paso y se va abriendo camino alimentándose de los elementos que va encontrando se llama feminismo. El feminismo como fuerza de lucha por la igualdad de derechos se ha hecho escuchar y en nuestro país se ha convertido en un actor político fundamental, y en muchos casos uno de los espacios de esperanza de cambio, avanzando y abriendo los ojos de aquellos y aquellas a las que les toca en ese devenir. Desde esa vieja voz atacada y afónica, silenciada desde tantos ángulos del poder, ha rejuvenecido y tanto exige derechos como denuncia las violencias mediáticas, políticas hacia las mujeres, el acoso callejero y laboral, y todas las formas de discriminación e inequidad, desde la brecha salarial, los techos de cristal, la doble y triple jornada, la explotación sexual, la invisibilización y desvalorización del trabajo doméstico y de cuidado como trabajo y no como deberes del amor. Aparece allí un tema que los mayores economistas de la historia y las más diversas corrientes no vieron, ni Marx, ni Adam Smith, ni ningún otro aparentemente, pero hoy en día las economistas y sociólogas feministas impulsan, que es el cálculo que se les había pasado desapercibido, el que surge de la monetarización del trabajo doméstico y de cuidados. Se calcula que este trabajo en términos de promedio mundial llega a un promedio del 15% del PBI de los países. Cabe la pregunta sobre quiénes se apropian de esa riqueza, porque sabemos que la pobreza es mayoritariamente femenina, además de ser mayoritariamente de los niños y niñas. De la misma manera que en las últimas décadas también las migraciones se han feminizado grandemente, corridas por las nuevas formas de las crisis impulsadas por la globalización y sus efectos en los países llamados en desarrollo. La violencia de género incluye en sus categorías las formas de paternalismo paralizante que toman a las mujeres como seres más frágiles y necesitados, y por tanto incapaces de acceder a la autonomía física, económica, al despliegue físico e incluso a ciertas áreas del conocimiento y el arte. Las ciencias duras siguen siendo hoy en día un ejemplo muy claro de cómo hoy se transmite a las mujeres que servimos para otra cosa, para la sensibilidad, la empatía y el cuidado. Desde que nacemos nos dan juguetes llenos de florcitas y tiernos osos de peluche, muñecas con mamaderas y mini cocinitas, y les dan a los varoncitos juguetes ligados al movimiento, al dominio del espacio y a la investigación del mundo. No solo pelotas, autos, camiones de bomberos, sino también juegos de construcción, herramientas y los clásicos ligados a la violencia, soldados, armas, etc. Ahora serían sus equivalentes electrónicos, claro. Hasta hace poco no era un tema que causara algún tipo de pregunta o discusión en la sociedad en general, pero tampoco en los profesionales dedicados a las infancias en sus diversas ramas, el hecho de que esta repartición de juguetes sea parte de un modo de organizar el mundo en categorías y por tanto de una potente herramienta de la subjetivación de género. Las mujeres entraron masivamente a las universidades en los años 70, sí,
¿Por qué tan marcadamente en algunas carreras y no en otras? ¿Por qué llenaban, y lo hacen aún hoy, aunque haya habido avances, pero aún hoy llenan las aulas de las carreras ligadas al cuidado, al trabajo social, a la enfermería, dentro de la medicina a la pediatría y algunas especialidades? Soy testigo, por haber trabajado muchos años en el equipo de cirugía bariátrica de un hospital, de las desventuras que viven las pocas mujeres que se aventuran en las especialidades quirúrgicas. Por eso se habla de carreras o especialidades feminizadas, que serían no esas, que casualmente o causalmente son las peor pagas, y que las carreras ligadas a lo técnico-científico de las ciencias duras son ocupadas mayoritariamente por hombres. Ni hablar de los dueños de las empresas, de la política, y sobre todo, por supuesto, del gran capital. La respuesta más a mano para el sentido común, que como sabemos no es más que la suma de cristalizaciones de sentido circulantes en el imaginario social que más se adaptan a las necesidades del poder, es el recurso a la biología. Una profesional una vez me decía, son las hormonas que actúan diferencialmente en el cerebro de hombres y mujeres, o es el sangrado periódico que nos debilita, la forma invaginada de nuestro sexo, las curvas que suavizan la imagen de nuestros torsos, todo eso lo que supuestamente determina estas tendencias sociales. Nos hace tan aptas para ese enaltecido y fetichizado rol que es el que verdaderamente nos hace mujeres, llamado maternidad. Se supone que las mujeres estamos naturalmente entonces más capacitadas para el cuidado, para lo afectivo, lo intuitivo y lo sensible. Lo que no se dice tanto, pero se deja saber muy bien, es que entonces estaríamos menos capacitadas para las viriles ciencias duras, la tecnología, como así también para la agresividad necesaria para la conducción y el liderazgo. En el binario naturaleza-cultura, a la feminidad le toca el lado oscuro, el continente negro, irracional e impredecible. Y de eso los profesionales de la salud que nos encontramos en el campo del psicoanálisis ya leímos y repetimos bastante. Decía hace unos momentos que Bourdieu, en su estudio de los bereber, comparaba la forma en que las mujeres perciben su sexo como algo feo, digno de ser escondido, y avanzaba comparando él con el modo en que las mujeres occidentales presentan una insatisfacción permanente con sus cuerpos en relación a un modelo de cuerpo hegemónico hiperdelgado rayano a la anorexia. En un momento en que los modos predominantes de alimentación mundial son definidos por unas pocas empresas que se reparten oligopólicamente el agronegocio, imponiendo el modelo de la comida ultraprocesada a nivel global, y junto a la imposición de un estilo de vida sedentario, se logra coronar a la obesidad como la primera epidemia no infecciosa de la historia y con ella sus enfermedades asociadas, afectando principalmente y en todas las estadísticas a los más pobres, y más a mujeres que varones. ¿Es casual que en esta realidad la moda exija más que nunca a las mujeres, y especialmente a las jóvenes, la delgadez extrema? Nuevamente la respuesta a la libertad individual de elegir suele ser, nuevamente la respuesta a la libertad individual de elegir suele ser la respuesta que obtura pensar el modo en el cual el poder produce los modos de subjetivación de época. Quiero decir, se alude a la responsabilidad individual, a la libertad individual. Y esto obtura los modos en que el poder produce los modos de subjetivación de época. Aquí nuevamente pienso en la responsabilidad de los profesionales, y por qué no meternos con la responsabilidad de los psicoanalistas. Trabajé muchos años en equipos interdisciplinarios de hospital pública, tanto en tratamiento clínico como quirúrgico para obesos mórbidos, y reconocerme ahí como psicoanalista era casi peor que ser judía, mujer, o vaya a saber qué otra cosa fea. Claro que las disputas corporativas, el modelo médico hegemónico o los intereses de los laboratorios pueden alegarse como razones muy válidas para el rechazo al psicoanálisis y su posicionamiento ético en el caso por caso, su dispositivo tan costoso para los servicios de salud, etc.
Pero me pregunto si no correspondería también a los psicoanalistas pensar en su propia responsabilidad, en el hecho de que los médicos y otros profesionales rechacen de antemano la idea de psicoanalistas lidiando con sus pacientes obesos y obesas. Es que percibirían cansadamente, por ejemplo, sus prejuicios de aduanero, ese purismo que supone que territorios como la obesidad no son propios del campo realmente psicoanalítico, que van de la mano de la idea de un inconsciente individual, atemporal y ahistórico, al que las lógicas sociales nada afectan, o por lo menos son solo subyacentes y contextuales. La mayoría de estas pacientes eran mujeres, en parte porque los hombres no acceden tanto ni tan tempranamente a los centros de salud, porque las prescripciones de la masculinidad hegemónica les exigen a ellos autosuficiencia, negación de la enfermedad como debilidad y de la necesidad de cuidado. Y en parte porque la obesidad las afecta un poco más que a ellos. La mayoría de estas mujeres eran amas de casa o pequeñas cuentapropistas que habían dedicado gran parte de su vida a cuidar a otros, cumpliendo todos los mandatos de género. Muchas alegaban que ahora querían comenzar a ocuparse de ellas mismas, ponerse en primer lugar. Si bien las razones médicas son las que justifican una cirugía de estas características y las recitaban en las entrevistas detrás del discurso de lo que suponían que yo quería escuchar, se colaban sus fantasías ligadas al ideal estético de la delgadez como reparación narcisista, y su idea de autocuidado pasaba entonces por cumplir con el ideal de belleza imperante. Podemos Lina, divisar... tenés 2 minutos 3, ¿está? Bueno, me apuro. Me queda muy poquito. ¿Podemos divisar allí también las huellas invisibles de la subordinación a modelos misóginos que implican la exclusión de la gran mayoría de ellas, haciéndolas sentir inadecuadas, odiando sus cuerpos, o incluso en países como el nuestro, segundo en el triste ranking de los trastornos alimentarios, llevándolas a la enfermedad y a veces a la muerte? ¿Qué ejemplo puede ser más claro de lo que es la violencia simbólica de género que odiar el propio cuerpo como respuesta a un ideal social? Pero en vez de esto, se podría pensar que se trataba solamente de mujeres con déficit narcisistas o dificultades de simbolización y nada más. Hace más de una década yo comenzaba a estudiar con Irene Meller esa conjunción polémica entre el psicoanálisis y las teorías de género. Las teorías de género que tantas veces habían rechazado el psicoanálisis, ahora podían servirse de él, decía Chodorow, como laboratorio subjetivo, y a su vez el psicoanálisis podía modernizarse, conservando su riqueza y su fina observación del desarrollo humano, a mi modo de ver hasta ahora la más profunda teoría sobre la subjetividad y sus procesos, pero pudiendo abrirse a la vigilancia epistémica de otro campo que cuestionara los axiomas bajo los cuales se esconde la ideología de época. Todo ese victorianismo pegado en la piel del psicoanálisis podía lavarse con una buena espátula de perspectiva de género o transformarse en una sustancia discriminable, una masa discernible. En ella, por ejemplo, la envidia al pene como estructural a la feminidad, el superyo deficitario, producto de un desarrollo sexual más tardío, consecuente con una menor capacidad sublimatoria, el llamado masoquismo femenino y otras cuestiones muy poco comprobadas en la clínica y sobre todo en la vida social. Recién a partir de las renovaciones del pensamiento y a partir del empuje imperativo de los cambios de época, es que se pudo comenzar a cuestionar este tipo de postulados y muchos otros, es decir, pasarlos al campo de lo pensable. Hace poco leía el libro de Irene Friedman, Violencia de Género y Psicoanálisis, y me preguntaba cómo es posible que en más de un siglo tantas clases tomadas, escuchadas, dictadas sobre el paradigmático caso Dylan, Dora, hayan aparecido tan pocos planteos como los que allí se presentan. Decir simplemente que el acercamiento del señor K, un hombre adulto, casado, a una nena de 14 años, Dora, frente al cual ella siente asco, es un caso de abuso sexual, y que el asco que ella siente puede no ser entonces un dique contra la excitación sentida, sino, como señala Irene en otros trabajos, un sentimiento de rechazo que surge como recurso psíquico para instaurar la prohibición que se ha transgredido. En sus palabras, ¿por qué toda muchacha, como plantea Freud, debe sentirse honrada de inspirar esos sentimientos a un varón adulto?
Esa mirada nos priva de efectuar una lectura crítica que devele el posicionamiento hegemónico desde el cual la voz del amo sanciona los deseos que se contraponen a los suyos. Hace poco lo escuché a Facundo también respecto a esto, que estas lecturas iniciales que hace Freud sobre la histeria, a la vez que dan lugar a toda la teoría de la fantasía psíquica inaugurando el psicoanálisis, al mismo tiempo se basan en esta desmentida de los abusos sexuales. En síntesis, y con esto ya termino, si la violencia simbólica utiliza a los propios violentados como sus armas más eficaces, los profesionales de la salud mental, los psicoanalistas, los que trabajamos en políticas públicas comunitarias y que tenemos a la mirada psicoanalítica a mano en la caja de herramientas teóricas, deberíamos estar muy atentos a ya no contribuir desde nuestro lugar a incrementarla, sino a visibilizarla y denunciarla. Listo. Bueno, llegaste re bien. Gracias, Marina. Bueno, la idea es que después, si quedan cosas, las podamos seguir en la charla, pero bueno, un poco para que cada uno tenga acotado el tiempo de exposición. Te damos la palabra. Bueno, buen mediodía para todos. Agradezco en principio esta nueva invitación. He tenido el gusto de compartir con ustedes alguna otra actividad en la asociación y siempre ha sido una experiencia de un intercambio muy rico y muy estimulante, de modo tal que espero que también las presentaciones de hoy motiven en esa misma dirección. Así que comienzo compartiéndoles mi agradecimiento por esta invitación. Justo sucedió que antes de organizar esta actividad, antes de que nos encontráramos hoy, tuvimos un encuentro con Marina, un encuentro que no estaba previsto en una presentación de un libro, con lo cual pudimos de algún modo compartirnos qué pensábamos trabajar hoy, no recorriendo quizá el camino más lineal con el cual habitualmente se presenta el análisis de las llamadas violencias de género, particularmente respecto de violencias contra las mujeres, y en ese sentido me interesaba aprovechar estos minutos para compartir con ustedes algunas ideas relativas a las violencias de género, pero particularmente respecto de las formas de violentamiento que padecen las disidencias sexogenéricas. Porque también las disidencias sexuales y las disidencias de género han sido históricamente objeto de múltiples y sistemáticas violencias que todavía hoy se perpetúan de manera dramática y respecto de las cuales me interesa muy particularmente, dado que esta es una reunión entre psicoanalistas, poder pensar en qué medida las prácticas sí, incluidas dentro de ellas también ciertas prácticas psicoanalíticas pueden, en algunos casos inadvertidamente, en otros casos no tanto, en algunos casos de manera sutil y en otros de manera grosera, reproducir algo de estos violentamientos que ya en función de sus propias condiciones sexogenéricas, una cantidad enorme de personas padecen. Y dado que justamente me interesa introducir la dimensión más próxima a nuestras prácticas, simplemente para no contextualizar en exceso, quería señalar algunas noticias que de algún modo dan cuenta de algo de estas violencias que yo digo que los colectivos LGBTIQ+ han padecido históricamente. No hace falta que nos remontemos a la acusación y el encarcelamiento de Oscar Wilde para referirnos a ese amor que no osa decir su nombre o al fusilamiento de Lorca por comunista y homosexual. Mucho más cerca, en nuestro contexto, en 2022, hace solamente unas semanas, luego de más de 30 años de iniciados los juicios contra los genocidios desarrollados en nuestro país durante la última dictadura cívico-militar, recién ahora comienzan a sustanciarse juicios en los cuales se introduce particularmente las persecuciones, torturas y desapariciones que padecieron los colectivos LGBTIQ+ a lo largo de ese nefasto momento de nuestra historia. Recién ahora se empieza a visibilizar esos sufrimientos enormes que una cantidad de compatriotas padecieron
en función de su orientación sexual o en función de su posicionamiento de género. Esta misma semana se produjo en Almirante Brown el travesticidio de Liliana Baroni, un ciclista. Él, hace pocos días, el 3 de julio, la golpeó con un ladrillo, la tiró en un pozo y luego la apedreó hasta matarla. Ayer nos enteramos también, a partir de las redes sociales, que un precandidato a diputado por la ciudad de Buenos Aires, que ocupa el primer puesto en las listas con las cuales se va a llevar a cabo las PASO en el próximo mes, ha proferido una serie de comentarios racistas, xenófobos y particularmente homofóbicos, al referirse a un conocido periodista presuntamente refiriéndose a su homosexualidad como "sabemos todos que te hierve la cola". No es ajeno a estos planteos una derechización neoconservadora profundamente retrógrada que viene ensombreciendo los desarrollos progresistas en nuestra región y que además encuentra una resonancia notable en todas las derechas neofascistas europeas que están creciendo a nivel globalizado. Una estadística reciente de España señala que en 2022 en España se incrementaron un 70% los ataques a personas de la comunidad LGBTIQ+. Y por si esto, que es simplemente una suerte de panorámica contextual, fuera insuficiente, llevamos todavía la pregunta de dónde está Tehuel de la Torre, desaparecido desde 2021. En función de eso, teniendo en cuenta este marco histórico de violentamiento sobre las subjetividades disidentes, me interesa reflexionar con ustedes en algunos minutos respecto de lo que se da en llamar las violencias diagnósticas a partir de la patologización de las disidencias sexuales. Y para eso parto de una cita de Marlene Guayard que dice: "Me parece que cuando hablamos de despatologización, estamos en la emergencia de decir que no somos locas". La conmoción actual de las topografías tradicionales del patriarcado se inscribe en un contexto de crisis de las coordenadas de inteligibilidad de las sexualidades y los géneros vigentes hasta el presente. La emergencia de emplazamientos identitarios ignorados o invisibilizados, cuando no violentados, repudiados, oprimidos y hasta aniquilados, hacen estallar los límites, las clasificaciones y las prácticas legitimadoras del aparato conservador. El abanico de las alternativas para los emplazamientos sexuados parece expandirse en una proliferación que desarticula las taxonomías establecidas. Nos situamos en un contexto plural y diverso. Personas que desde la infancia solicitan el reconocimiento de su género tal como lo vivencian y perciben, aun cuando se encuentre en aparente discordancia con el sexo anatómico asignado en el nacimiento. Me refiero a las llamadas infancias travestis trans. Sujetos que denuncian el carácter restrictivo del binomio masculino-femenino para instituir novedosas alternativas de identificación genérica, no binaria, fluida, agénero, entre otras. Subjetividades que despliegan trayectorias deseantes homo y heteroeróticas, sin que estas pasiones se excluyan entre sí, ni provoquen forzosamente conflicto, ni determinen un rasgo identitario inamovible. Personas travestis, trans e intersex que resisten la imposición de someter sus cuerpos a tratamientos correctivos que los tornen más aceptables para los dispositivos biopolíticos que repudian toda ambigüedad. Subjetividades alternativas o innovadoras que ponen en jaque
las formas de nominación de las identidades y los erotismos como formas de encorsetamiento de la sexualidad y propician un despegue de las taxonomías convencionales. La perturbación de lo instituido por el patriarcado moderno y la deconstrucción de sus narrativas no solo afectan las significaciones sociales, sino también los imaginarios de las psicologías y del psicoanálisis. La puesta en cuestión de los discursos dominantes entronca con lo que Michel Tort ha llamado fin del dogma paterno. Por supuesto que estas transformaciones resultan indisociables de las luchas políticas de los feminismos y colectivos de las disidencias sexuales, la sanción de nuevos marcos jurídicos, en nuestro país claramente la Ley de Matrimonio Igualitario de 2010, la Ley de Identidad de Género de 2012 y la reciente Ley de Cupo Laboral Travesti Trans. Y la ampliación en el reconocimiento de derechos, que vienen a estremecer los cimientos sobre los que se ha edificado el régimen social. Las existencias y trayectorias subjetivas disidentes que han puesto en entredicho estos dispositivos de normativización sufrieron los efectos de severas operaciones de segregación, estigmatización, discriminación y eliminación. Tanto en sus testimonios como en sus voces y decires en el marco de los procesos analíticos que he podido acompañar, no es infrecuente recoger el impacto traumático provocado por vivencias de padecimiento y violencia, rastreables desde los tiempos de infancia, que han dejado marcas profundas en sus constituciones psíquicas. El rechazo, la exclusión y la descalificación provenientes del entorno familiar o social, es decir, tanto en sus vínculos más primarios como en aquellos que luego constituyen el horizonte de inserción social y colectiva, van horadando las representaciones yoicas y sometiendo a un dolor psíquico que desarticula precozmente los entramados ligadores y amorosos en los que el sujeto puede sostenerse vitalmente. Recién Marina planteaba qué podía ser peor que odiar el propio cuerpo, refiriéndose a ese tipo de presentaciones clínicas a las cuales aludía. Yo podría decir que en función de mi experiencia clínica en el acompañamiento analítico de personas disidentes, resulta tan grave ese odio al propio cuerpo como el odio al sí mismo, a la propia representación identitaria, el rechazo que produce ser de una manera que no se ajusta a las expectativas que provienen del entorno y que conduce en muchos casos a tener que abandonar el propio emplazamiento identificatorio o a situarse en los límites mismos de la vida o de la habitabilidad de una existencia que, como decía Butler, sea razonablemente aceptable. Las voces, los relatos y las experiencias que he podido escuchar desde este lado del diván muestran historias de discriminación que instalan tempranamente sentimientos de inferiorización en virtud de un regular empleo de lo que Didier Eribon llamó la injuria. El insulto, la burla y la desaprobación operan como veredictos sociales. Y si en algún momento, sobre todo Rita Segato, se refirió a que el fantasma de violación en las mujeres no era una pura construcción subjetiva, sino el modo con el cual se inscribía la pedagogía de la crueldad en el ejercicio del machismo patriarcal, lo mismo me animaría a decir que es el riesgo de burla, desprecio, rechazo, exclusión y expulsión de la familia que en numerosísimas ocasiones las personas disidentes en términos sexogenéricos han padecido. No se trata de una fantasía, se trata del modo con el cual se inscribe la injuria intrapsíquicamente en los sujetos. Esos veredictos sociales
no solamente refuerzan el aislamiento y la vergüenza, sino que recluyen a las subjetividades en el closet, las conminan a ocultarse o enmascararse, por ejemplo, bajo la forma de identidades discretas, como las ha descrito Mario Peceni, si es que no se note. O las fuerzan a emigrar o las colocan trágicamente en los bordes de la vida misma. Las disidencias sexuales han quedado entonces definidas, siguiendo a Butler, como subjetividades abyectas, desprovistas del reconocimiento social, sometidas a la persecución y exclusión. Dice Butler, lo abyecto designa aquí precisamente aquellas zonas invivibles, inhabitables de la vida social, que sin embargo están densamente pobladas por quienes no gozan de la jerarquía de los sujetos, pero cuya condición de vivir bajo el signo de lo invivible es necesaria para circunscribir la esfera de los sujetos. En este sentido, las concepciones normativas del género y las sexuaciones pueden deshacer la propia existencia en la medida en que socavan la capacidad de continuar habitando una vida llevadera. Esta precariedad, como la designa Butler, da cuenta de una condición políticamente inducida, en la que ciertas poblaciones padecen a consecuencia de la carencia de redes de sostén sociales y económicas, y se hallan particularmente más expuestas a los daños, los perjuicios, la violencia y la muerte. La reproducción de las violencias, ya sean sus formas más sutiles o feroces, maximiza la vulnerabilidad y el desamparo, tanto existencial como social. Las afectaciones generadas por estos discursos y prácticas no pueden ser subestimadas, tal como lo revela el abanico de violentamientos que se despliegan desde las microviolencias simbólicas, incluso muchas de las que Marina describió y que son trasladables al campo de las disidencias, hasta los transfemicidios que, como decía, se reiteran dramáticamente. Un último punto. Dime quién eres y te diré qué eres. Actualmente la pluralidad de formas de composición sexuada nos conduce a pensar las sexualidades y géneros en plural. Como he indicado, las subjetividades disidentes portan consigo las secuelas de crueles dispositivos de poder que han promovido su segregación. La persistente lucha de los colectivos LGBTIQ+, ha revelado una operatoria de subjetivante de carácter bifronte. Por un lado, sostenida en la criminalización de sus existencias, con todo el aparato policial y jurídico al servicio de ubicar estas existencias como delictuales. Y por el otro, y simultáneamente esta criminalización, replicada especularmente en la patologización por parte del discurso médico y psi de aquellas identidades y performances que no se subordinan a las prescripciones establecidas. La apelación recurrente a categorías como trastornos de género, trastorno de la identidad sexual o disforia de género refleja la aspiración normativa de imponer ahora una lógica universal y cisexual que regle toda posición sexuada, revestida con los ropajes de los performativos de género, pero al servicio de la misma operación de patologización. Si bien se observa una progresiva desclasificación que ha ido lentamente retirando a las transidentidades de los manuales internacionales de enfermedades mentales, este proceso no ha implicado necesariamente la correlativa despatologización de las teorías y de las prácticas clínicas que efectivamente se llevan adelante. La descripción actual de disforia de género, introducida en la última versión del DSM-5, aunque pretenda despegarse de la anterior nomenclatura que localizaba la patología en la identidad, no deja de reforzar los estereotipos de género a partir de asociar el malestar clínico que eventualmente pueden presentar las personas trans con la supuesta incongruencia
entre el sexo asignado y el género que sienten o expresan. Esta discrepancia dispara una batería de intervenciones psiquiátricas, farmacológicas, hormonales y quirúrgicas que apuntarían a una supuesta pacificación del padecimiento, aunque en realidad encubren una restauración normativa que orienta estos procesos de reasignación sexual. En estas acciones presuntamente terapéuticas concurren potentes categorizaciones de género que hasta pueden ser una condición necesaria, como ocurre en muchos países, aunque no en el nuestro, para el reconocimiento legal de la identidad autopercibida. En este sentido, la legislación argentina es considerada de vanguardia a nivel internacional porque no reclama ni intervención jurídica, ni tampoco diagnóstico médico-psiquiátrico para el reconocimiento de la identidad de género autopercibida. Pero en la mayor parte de los países, que son pocos, en los cuales existe reconocimiento de la identidad de género, el sujeto tiene que someterse a un escrutinio en el cual se arribe a un diagnóstico que justifique el reconocimiento de su identidad. El filósofo y pensador español Paul B. Preciado lo describe en su propia experiencia en los siguientes términos. Tuve que declararme loco, afectado por un tipo de locura bien particular que llaman disforia. Tuve que declarar que mi mente estaba en guerra con mi cuerpo, que mi mente era masculina y mi cuerpo femenino. Quería cambiar, eso es todo. Estaba loco tal vez, pero si era así, mi locura consistía en rechazar la antinomia entre esos dos polos, femenino y masculino, que para mí no tenían más consistencia que una combinación siempre variable de cadenas cromosómicas, secreciones hormonales e invocaciones lingüísticas. Me sentía atraído por otra cosa, por otro género, o mejor aún, por otra modalidad de existencia. Analizando los discursos que todavía hoy se propalan en ciertos psicoanálisis, podemos advertir que estas formas de patologización no han quedado al margen de numerosas teorías psicoanalíticas. La equivalencia entre travestismo y perversión, o entre transexualidad y psicosis, para mencionar solamente dos formulaciones prototípicas, comportan tanto una simplificación abusiva que no se fundamenta metapsicológicamente, como una propuesta desubjetivante que no respeta las complejidades de las determinaciones erógenas, deseantes, fantasmáticas, identificatorias, ideológicas e históricas en las que se inscriben los procesos de constitución sexual. Este mismo recurso a la patologización para dar cuenta de las diversidades sexogenéricas se traslada al encuadramiento de las infancias travestis y trans y por extensión de sus madres, atribuyéndole al estrago materno la condición psicotizante por la cual alienarían al infantil sujeto en su propio deseo enloquecido. Y voy cerrando. En este marco, la praxis del diagnóstico como instrumento de patologización puede ser pensado como un dispositivo biopolítico dirigido a sostener el binarismo del sistema sexo-género. Judith Butler afirma: esta violencia emerge de un profundo deseo de mantener el orden del género binario natural o necesario, de convertirlo en una estructura, ya sea natural, cultural o ambas, contra la cual ningún ser humano pueda oponerse y seguir siendo humano. Este horizonte, entonces, introduce una serie de interpelaciones al psicoanálisis en virtud de que la clínica contemporánea nos reclama una apertura permanente de nuestra escucha, no solo para acoger la palabra de les otres en su singularidad, sino también para examinar las teorías sexuales y las representaciones de género de los propios analistas, tanto como sus determinaciones ideológicas, de raza y de clase. Aquí, en esta interpelación, en esta interrogación, en esta revisión crítica, quizá resida
la oportunidad para introducir una desobediencia que nos ofrezca las mejores herramientas para el pensamiento y nos distancie de toda tentativa de restauración conservadora y de toda réplica de las violencias con relación a las sexualidades, los géneros y las sexuaciones. Bueno, gracias, Facu. Nos pasamos un poquito con los dos, pero bueno, valía la pena. Me parece que, bueno, voy a abrir a los micrófonos para que vayan diciendo quién tiene ganas bueno, de comentar, de intercambiar, de preguntar. Me parece que las dos ponencias son suficientemente, no sé cómo llamarlas, fructíferas, no sé, me da una sensación como de algo que aporta mucho para que crezcamos en este tema. Así que, bueno, damos la palabra, me van diciendo quién tiene ganas. Nélida. Bueno, agradecerles enormemente a los dos la presentación brillante que tuvieron, sinceramente. Obviamente doy mi parecer. Además, aclarar que Marina Gitter, dentro de su currículum, tiene también una pertenencia a la PPG porque es socia activa de la PPG, que empezó siendo socia activa en época de pandemia, y esta es la primera vez que puede presentarse y que no la conocemos de manera presencial, salvo, bueno, importa el lazo que podamos tener nosotras dos, pero además quería resaltarlo porque me parece importante aclararlo. Suma a nuestra institución, como suman los aportes de Facundo y de cada uno de nuestros invitados, ¿no? Me parece que esta cuestión de los diagnósticos, el sobrediagnóstico y las etiquetas destructivas, que terminan siendo destructivas de la subjetividad, solo por destacar algo que me parece que está extendido a todo lo que tiene que ver con nuestras experiencias siempre al margen, ¿no? ¿Por qué digo siempre al margen? Porque históricamente los que hemos practicado en nuestra clínica, como decía Marina, tanto por ejemplo en el caso de obesidades, trastornos alimentarios, bueno, ni hablar además de pareja, familia, es decir, todo aquello que pudiera ser cuestionado como si es psicoanálisis o no, me parece fundamental lo que han destacado ambos en sus presentaciones, y esta cosa que decías, Facundo, sobre el tema de los diagnósticos nefastos, porque la verdad que son nefastos, para patologizar todo, las infancias, las adolescencias, los géneros, y toda diferencia, ¿no? Y todo lo que puede significar padecimiento o sufrimiento humano ubicado dentro de la patología. Como ni hablar del COVID-19, ¿no? La pandemia y todas sus consecuencias que todavía no alcanzamos a vislumbrar. Realmente les agradezco enormemente la presentación. Me pareció realmente brillante para volver a escuchar. Muchísimas gracias. Gracias, Nélida. Clara y después Norberto. Clara Stein. Sí. Bueno, me sumo a lo que dijo Nélida, no lo voy a repetir. Estoy conmovida con la presentación de ustedes. Y casualmente hoy, una palabra que quiero rescatar de Facundo: desobediencia. Me parece un significado magnífico, no para todo lo que tenga que ver con género, pero también toda nuestra posición como psicoanalistas vinculares. Somos desobedientes, y creo, en relación al corpus teórico del psicoanálisis más tradicional, creo que esto nos permitió un crecimiento intelectual, y que cuando, Facundo, trajiste la palabra desobediencia, esto me cerró y me autorizó. Pero casualmente hoy apareció algo muy interesante en uno de los diarios que leo, que cómo la política, cómo la ventaja de respetar los cupos femeninos
en muchas políticas, sobre todo en algunas líderes de derecha, tanto argentinas como europeas, hay una denostación del feminismo y de todos los alcances que el movimiento feminista logró, descalificando absolutamente esos logros, pero teniendo la ventaja de ser un discurso de mujeres heterosexuadas y normales. Entonces es muy enloquecedor el discurso, paradojal y enloquecedor, y que me gustaría que ustedes algo de esto digan si lo perciben, porque es como, en lugar de venir a cambiar realmente las diferencias y los no derechos políticos, quedan con un discurso de rechazar los logros feministas. Entonces es como muy difícil de digerir y muy llamativo, porque son mujeres. Gracias, Clara. Le doy la palabra a Norberto, a Daniel, y después, si quieren, ustedes ir comentando algo, Marina y Facundo. Dale. Bueno, Norberto. Bueno, ¿qué tal? Buen día, muchas buen gracias día. tanto a las dos ponencias que fueron verdaderamente importantes. No pude dejar de hacer como una especie de proceso en el cual la primera ponencia, en este caso, estuvo centrada básicamente en la violencia específicamente de género, cuando es el género lo que determina las acciones de las personas, de los psicoanalistas y de los gobiernos. Me gustó porque Facundo, al introducir las violencias que particularmente producen las personas en disidencia con respecto al canon femenino-masculino, amplía, para mi gusto, que las violencias, por cierto, son abominables en todos los campos. Han tenido hasta ahora un trabajo fenomenal desde el feminismo. Pero lo que me gustó también de Facundo, porque en el caso de las violencias ejercidas sobre los trans, travestis, etcétera, etcétera, ya ahí el género no es la única variable, ¿no? Ya sabemos lo que padecen también los varones transgénero o los varones travestidos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, en ese caso me gusta porque a mí, en mi escucha, me permite incluir el hecho contundente de que tanto mujeres como varones somos producciones de género. Solo que las mujeres, hasta ahora en la historia, han tenido la virtud gigantesca de hacer de una modalidad de existencia un síntoma. Entonces me parece que una política verdaderamente interesante desde la más absoluta clínica y desde el campo de los planes de salud es algo así como una llamada de atención que nos va a servir, nos sirve mucho a ser síntoma del carácter, ¿no? Como decía Freud. A ser un signo raro de algo que con mucha frecuencia se normatiza, se normaliza, y entonces quedan algo así. Un nuevo estereotipo es mujer víctima, varón victimario. Ojo, hay que tenerlo en cuenta. En ese sentido, el género es una de las operaciones intersubjetivas por excelencia, porque tanto mujeres como varones producimos o la revisión del síntoma o la rectificación de un carácter. Así hay mujeres
más aptas para la crianza que los varones. Entonces vemos en los momentos de separaciones o divorcios cómo los jueces en automático brindan a la mujer la capacidad de crianza mucho mejor que la de los varones. Entonces, bueno, los varones quedan excluidos de esa actividad. Y así como las mujeres han quedado excluidas también por la división genérica de muchas actividades para las que está demostrado que somos absolutamente iguales en términos de potencialidades de realizar cosas. Facundo nombró 2 o 3 hechos muy recientes que ocurren todas las semanas, ¿no? De violencia simbólica. El mes pasado hubo una situación terrorífica en la provincia del Chaco. Una mujer fue masacrada, ¿no? Violencia de género sí las hay. Pero paralelamente a esto hubo un tremendo silencio por parte del gobierno y de algunas instituciones sobre ese hecho. Por ejemplo, en este país tenemos como rareza casi, como adelanto, un ministerio de la mujer que todos pagamos. Ahora, lamentablemente hasta ahora la existencia del Ministerio de la Mujer no produjo una merma de los femicidios, parece ser, ¿no? Sino más bien todo lo contrario. Entonces debiéramos preguntarnos mucho, en qué medida una mirada de las posiciones de género como excluyentemente padecidas por las mujeres dejan de costado el análisis o el acercamiento fuerte a qué hace que un varón siga creyendo que la violencia es un atributo que lo favorece, ¿no? Porque esto sigue estando en marcha. Kaufman, un autor sobre temas de género, decía que la violencia siempre es triple, que es contra las mujeres, de parte de los varones, ¿no? Hay una violencia contra las mujeres, que duda cabe, pero hay una violencia también con respecto a los otros hombres. Los otros hombres también, pero también hay una violencia sobre el propio cuerpo masculino. Y esto lo vemos habitualmente en las vidas precarias, como diría Butler, de muchísimos mujeres y varones. Entonces, para achicar la cosa, me parece que bien importante es, cuando hablamos de violencia de género, extenderlo lo más posible a que esto es un padecimiento de mujeres, por supuesto, en primer lugar, por el horror de los femicidios, pero también por las vidas que producen en los varones, absolutamente en muchos casos normatizadas y peor, glorificadas, porque cuanto uno es más fuerte, más violento, más varón, es más persona, una cosa por el estilo. Así que, bueno, esto en muchas cosas, ¿no? Gracias, Norberto. Daniel. Sí, ¿qué tal? Bueno, me adhiero a las felicitaciones y al agradecimiento. Además agrego que muy agradable de escuchar el modo en que lo expusieron, más allá de la profundidad de las ideas, ¿no? Lo que pensaba a la hora de intervenir es, la verdad es que acuerdo prácticamente en todo lo que han dicho, digamos, ¿no? Es como que profundamente, tanto en lo ligado a lo psicoanalítico como a lo político. Pero pensaba que hay un par de cosas que sí me interesaba señalar, como quizás hasta como cierto optimismo, si se me permite, digamos, ¿no? Yo creo que el psicoanálisis está teniendo una gran capacidad de autopensarse, ¿no? De tener, bueno, esto que estamos haciendo, esto que están haciendo ustedes, Marina y Facundo, ¿no? O sea, es autopensar al psicoanálisis. Esto está ocurriendo en múltiples lugares. Bueno,
mismo en la IPA, que no es claramente el lugar menos conservador, sino todo lo contrario, la IPA lo invitó a Paul Preciado hace 1 o 2 años atrás, ¿no? A su congreso. O sea, a mí lo que pasa es que, bueno, es mover una rueda terrible la que hay que hacer, pero a mí me parece que muy de a poquito se va haciendo, y me parece que todo el enorme trabajo que muchos están tomando, o nos estamos tomando, diríamos, me parece que por lo menos ha permitido, permite que en principio ya estemos advertidos, ¿no? Que no es poca cosa. Que estemos advertidos de la ferocidad que ciertas teorizaciones psicoanalíticas han tenido y siguen teniendo. Lo otro en lo que pensaba es que retomar el concepto de crueldad, creo que fue Facundo el que lo nombró, ¿no? Y me acordaba de una definición que da Ana Beresín, que siempre me pareció muy interesante, que es definir la crueldad como la acción de producir daño sin conmoverse. Lo de sin conmoverse es crucial, porque eso lo diferencia del sadismo, por ejemplo, ¿no? Porque en el sadismo hay un placer en producir daño. En la crueldad no hay placer necesariamente, lo que hay simplemente es el desconocimiento absoluto del otro, ¿no? Si yo mato una hormiga, qué sé yo, me molesta porque me pica, pero no soy sádico, no disfruto matando la hormiga, ¿no? Me acordaba y con esto voy al otro último tema que quería tocar, me acordaba de una historieta de las de Mafalda, en la que está Felipe, con cara así de triste y de mal humor, y Mafalda le pregunta por qué estás así. Dice, no, es que abrí la heladera y me encontré un cadáver de pollo. Sí. Entonces, es interesante porque en aquel entonces era muy gracioso. A nadie en aquel entonces se le hubiera ocurrido otra cosa que el pollo es algo para comer. ¿Para qué es? ¿No? En cambio hoy, deconstruidos también por el veganismo y el vegetarianismo, ya nos podemos preguntar si estaba tan mal lo que pensaba Felipe, ¿no? Y ahí toco el último tema. El año pasado estuvo en la PPG Miguel Benazayal, y entre otras cosas muy interesantes que dijo, digo, para complementar este asunto de la cuestión de género, lo que él dijo fue más allá del género y planteó que cómo el sujeto humano, digamos, se tomaba solo a sí mismo como sujeto, mientras que el resto del mundo era objeto, ¿no? Así está el mundo, sería, ¿no? Es decir, la tierra como un objeto, los animales como un objeto, y todo para su propio beneficio, y él planteaba que esto estaba por agotarse por la imposibilidad de seguir haciéndolo, no porque el hombre haya reflexionado mucho. Pero me parecía interesante incluir también el tema de la crueldad como lo otro está para mí, digamos, o sea, está para mí. ¿Y por qué no lo voy a disponer? Eso, gracias por la presentación. Bueno, gracias, Dani. Bueno, me anoto con 2 preguntas y ya les doy a Facundo y a Marina. A Marina, más que preguntas, de todo lo que contaron, lo que más me pareció que me sorprendía para seguir pensando, ¿no? Una, Marina, vos decías que el 15% que el trabajo doméstico es el 15% del PBI. Me pareció, para mí, me gustaría que dijeras un poquito más, porque realmente creo que es algo que está tan naturalizado que a nadie se le hubiera ocurrido hacer esa estadística, ¿no? Y me parece que es fundamental empezar a visibilizarlo. Y Facundo, de las cosas que contaste, que bueno, o que fuiste desarrollando, que acuerdo, creo que en todas, pero la que más me sorprendió, y me gustaría que digas algo si tenés ganas, es en relación a esta cuestión, no sé si lo entendí bien, pero algo así como
operarse a veces, ¿no?, en lo trans, como necesidad de volver a sostener, digamos, el modelo heteronormativo, ¿no? Como cierta necesidad de hacer, como si ese siguiera siendo naturalizado como el modelo a seguir. Me pareció interesante que lo pudieras abrir. Bueno, eso, y les damos la palabra a Marina y Facundo. Bueno, son un montón de cosas, fui anotando, tengo unas notas enormes de todas las intervenciones, retomo una idea cortita de algunas de ellas para que le quede tiempo también para alguna pregunta más y para lo que va a aportar Marina. Respecto de lo primero que traía Nélida, que ya agradecí, creo que hay algo que respecto de la cuestión diagnóstica, que sobre todo nos observan desde marcos exteriores al psicoanálisis mismo, ¿no? A mí hay dos afirmaciones que me gustan mucho respecto a la cuestión diagnóstica. Por un lado, Eribon plantea que los psicoanalistas tienen logorrea diagnóstica, ¿no? Y por otro lado, Val Flores, que es una conocida escritora, pensadora y cientista de los estudios transfeministas, plantea la idea de que el psicoanálisis muchas veces tributa una semántica impiadosa, ¿no? Es decir, que en esos diagnósticos que son un tanto logorreicos hay también una cierta semántica, un modo de decir impiadoso, y que me lleva también a un comentario respecto a de qué manera el psicoanálisis se apropia de las novedades. Y hay una cuestión que es llamativa, que siempre que hay una novedad, me refiero a una novedad en el sentido de la producción de subjetividad, pareciera que la única forma inicialmente de darle sitio en el psicoanálisis es por la vía de la patología, ¿no? Como si todo aquello que fuera una transformación en las formas tradicionales de organización subjetiva, la única forma inicialmente de acogerla al interior de cierto psicoanálisis, ¿no? No había pensado nunca esto que traía Nélida, que me hace mucho sentido, de que quizá para quienes, como en mi caso, hace mucho tiempo que vengo trabajando con el colectivo LGBTIQ+, y por tanto con ciertas zonas marginales de la existencia, pero también para ustedes que trabajan más vincularmente con parejas, familias que también de algún modo constituyen un cierto margen del psicoanálisis mainstream, ¿no? Me refiero al psicoanálisis tradicional, quizá tenemos la ventaja de que desde los márgenes podemos tener mayor libertad de pensamiento y nos podemos atrever incluso a denunciar los obstáculos que advertimos en las propias conceptualizaciones, que cuando uno está en el centro, en lugar de en la periferia, no tiene la misma capacidad de interrogación, ¿no? Me parece que esa es una observación que me pareció muy interesante. Después Clara planteaba la cuestión de ciertos procesos que vienen dándose, yo hice una mención a eso, se están produciendo a nivel global un cierto reforzamiento de los neofascismos con perspectivas muy estrechamente retrógradas, neoconservadoras en todos los horizontes sociales. Nosotros tuvimos muy cerca en nuestra región, por ejemplo, a Bolsonaro, que fue quizá el representante de ese retroceso más notable en los últimos años, por lo menos en nuestra región, y en los cuales va apareciendo, junto con esa suerte de perspectiva retrógrada y reaccionaria, una suerte de pretensión, muchas veces sostenida en discursos religiosos, sea de las iglesias protestantes o pentecostales, que son las que tienen en este momento mayor capacidad de penetración, incluso política. Se viene produciendo una denostación de los avances del feminismo, de las luchas de mujeres y de las disidencias sexuales. Por eso traía también la estadística de España, que es un país que se ha caracterizado en las últimas décadas de tener un modus vivendi, digamos, muy claramente progresista, respecto por lo menos de los derechos de las disidencias sexuales, y hoy ve gravemente cercenadas esas posibilidades por el avance de derechas xenófobas, homófobas, lesbo-transfóbicas, que incluso, yo diría, se alían a un cierto sector del feminismo. Cuando nosotros hablamos del feminismo, pero el feminismo es un movimiento plural en el cual coexisten tendencias distintas, y de hecho hay un cierto sector del feminismo, el feminismo esencialista,
que considera que solamente el movimiento de mujeres corresponde a las mujeres cis, es decir, aquellas cuyos genitales han sido asignados como femeninos al momento del nacimiento, que constituyen por tanto el parámetro tradicional femenino, e incluso esas mujeres que muchas veces son designadas como TERF, tienen una clara posición transfóbica, es decir, no admiten dentro del feminismo ni se disponen a reconocer como mujeres a las mujeres trans. Con lo cual existen estos movimientos también al interior mismo del movimiento, llamémoslo así, feminista, que en general proponen una suerte de retorno al esencialismo, proponen también un reforzamiento de los estereotipos, incluso no es infrecuente que aludan a, por ejemplo, definiciones como orgullo heterosexual o la familia según su diseño natural, para referirse a la familia heteronormada, y plantean la idea de que hay que volver al diseño natural de la familia, o que frente al orgullo gay o LGBT, el orgullo heterosexual. Y por supuesto que en nuestra región esto tiene una franca conexión con lo que se ha llamado ideología de género, o el modo con el cual se habla de estos avances en términos de ideología de género. Ustedes recordarán que en estas semanas otro candidato a diputado por la Ciudad de Buenos Aires, por un espacio similar al que mencionaba antes, señaló que él estaba en contra de la Ley de Educación Sexual Integral, porque le parecía que introducía ideas pervertidas en las niñas, y que en todo caso él consideraba que era más favorable que las niñas se instruyeran sexualmente viendo pornografía. Esa misma persona es la que señala la idea de que se trata de ideología de género. Bueno, es un horizonte complejísimo porque se juegan retrocesos en derechos fundamentales que dábamos por ganados y que parece que muy fácilmente pueden ser demolidos a partir de ciertos giros ideológicos que se van produciendo en las sociedades. Dos cuestiones más rapidito. Respecto de lo que traía Norberto, mi intención era marcar que, como señalé, y sabía que Marina se iba a centrar más en las violencias de género en términos de violencias contra las mujeres en términos simbólicos, y dado que no es mi experticia el trabajo con violencias contra las mujeres, ¿no? Para eso, por supuesto, Marina retomó una referencia de Irene Friedman. Yo recomiendo mucho también a quien le interese el último libro de Irene. Marina se refirió al anterior. Irene acaba de sacar un libro que se llama Trabajando en Violencia de Género, Obstáculos y Desafíos, donde recoge además experiencias de trabajo en territorio y con dispositivos con un nivel de profundidad psicoanalítica y de compromiso ético-político notables. Yo lo que señalaba es que para mí el campo de las violencias de género se extiende más allá de que tradicionalmente la asignemos a las mujeres a otros emplazamientos de género, pero me estaba refiriendo particularmente a los emplazamientos de género disidentes, con lo cual no me estoy refiriendo a los varones cis, que por supuesto ejercen violencia y son víctimas de violencia, pero se encuentran en una posición de jerarquía, con lo cual no es igual en términos intersubjetivos de qué manera yo por lo menos los pienso en términos de las violencias que ejercen o de las cuales pueden ser víctimas. A lo que me refiero es que cuando yo hablé de disidencias sexuales y de género, me referí particularmente a personas que pertenecen a los colectivos LGBTIQ+, que son víctimas de violencia por el género que tienen, aunque este género sea un género trans, ¿no? Dejo de lado a los varones cis. No, con esto no niego que el patriarcado también acarrea costos para los varones cis, pero esos costos son los costos del privilegio. Y a mí lo que me interesa es marcar las violencias de las cuales son víctimas les subalternizades, no les que gozamos de privilegios. Yo soy un varón cis. Y en ese sentido, independientemente de mi posición ético-política e ideológica, es cierto que por el solo hecho de ser varón gozo de privilegios. Es cierto también que ciertos privilegios acarrean costos, pero los costos son proporcionales a los privilegios. Y en ese sentido me quería centrar particularmente en las violencias que padecen no los varones cis, no los varones heterosexuales,
que son aquellos que constituyen el patrón normativo de subjetivación en el patriarcado, sino las disidencias sexogenéricas, y Marina trabajó la cuestión de mujeres. Me parece que sí, una cosa que quería recuperar es que Norberto traía la idea de hacer síntoma. Y a mí me parece que, por supuesto, que los sujetos hacen síntoma de las violencias que han padecido. A mí lo que me interesa es que los psicoanalistas hagamos síntomas de nuestras teorías y de nuestras posiciones. Claro, Sí. claro, ¿No? claro. Es decir, yo en ese sentido soy altuseriano. Esto es una antigüedad, porque traer Althusser a esta altura del campeonato parece que estoy hablando de la época de las cavernas. Yo soy altuseriano, y yo de Althusser recogí lo que él llamaba una lectura sintomática de la ideología. Y en ese sentido me interesa hacer una lectura sintomática de la ideología psicoanalítica. Es decir, de ese conjunto de teorías en las cuales hemos vertebrado una praxis, porque esa teoría está impregnada de patriarcado, está impregnada de cis-heteronorma, está impregnada de modos de violentamiento que muchas veces, cuando uno se encuentra en el centro, no los percibe porque están invisibilizados. Y hay que correrse a la periferia para hacer esa lectura sintomática, con lo cual yo creo que hay que hacer síntomas del psicoanálisis. Achiques un poquito porque quiero darle lugar Bueno, a María. Y sí. dale, Sí. dale. Bueno, dos rápidas, un minuto. Prometo que un minuto. Respecto a lo que traía Daniel, me parece pertinentísimo traer la cuestión de la crueldad, a la cual yo simplemente hice una alusión. Bueno, Daniel también traía la referencia de Ana Beresín. Daniel también conoce el pensamiento de Silvia Bleichmar, a la cual también dedicó una cantidad enorme de producción a la cuestión de la crueldad cuando trabajó la cuestión del sujeto ético, y me parece que es un eje central pensar la dimensión ética respecto al campo de las violencias. Y me parece que en esto que traías respecto de la capacidad de autopensarse, sí y más o menos. Sí en ciertos sectores del psicoanálisis, pero hay otros sectores dominantes, académicos. Vos traías la presentación de Preciado en la AMP, en la Escuela Freudiana Francesa, en la cual al finalizar fue abucheado. Con lo cual, sí y no, con matices, porque en la academia y en la universidad no se plantean estas cosas, sino que muchas veces lo que se plantea es que los colectivos han llamado pinkwashing, es decir, un lavado de cara rosa, con la cual introducen temas de género porque están en agenda y no pueden quedar afuera, pero no hay revisión teórica al interior. Y respecto a la de Susana, lo que yo señalaba es que sobre todo las generaciones más jóvenes de personas trans, esto es lo que yo puedo ver clínicamente, no tienen el mismo empuje a producir modificaciones sobre el cuerpo como otras generaciones, constituidas con otro modelo de subjetivación en el cual la presunta concordancia entre cuerpo y género era más forzosa. Y son muchas veces los dispositivos médicos o psicoterapéuticos los que empujan a esa suerte de adaptación o corrección que tiene por propósito eliminar la ambigüedad y retrotraer al binario. Como si uno dijera, si sos una jovencita trans, hormonizate, tené cuerpo femenino, hacete una faloplastia, porque esa es la condición de reconocimiento. Bueno, y nada más. Mil gracias, Marina. Me parece que hoy nos vamos a pasar un poquito de la hora si todos se quedan porque está muy bueno, dale. Mari. Espera que no te escuchamos, Marina. Estás muteada, me parece. No, a ver, Patricia. Hola, ¿se escucha? Ahí está. Sí, ahora sí. Ahí está. Bueno, no, les decía que voy a tratar de hacer rápido, pero sí quiero dejar algunas cosas en claro, porque me parece que a veces, yo no sé si o circulan con poca claridad, pero me parece que justamente la intervención de Norberto fue un punto clave de lo que, y gracias Norberto por darme el pie para poder hablar de esto. Hay mucha confusión a veces, ¿no? Cuando uno habla de género, o sea, primero tiene que entender que es una variable relacional el género. Si uno está hablando de mujeres, porque se dio en esta manera, como decía Facundo, este armado en que dijimos, bueno, vamos a hablar, yo voy a hablar más de la violencia hacia las mujeres, y él va a hablar más de la violencia hacia las disidencias. Obviamente estamos hablando también de los varones, y hay que dejar de lado todas las interpretaciones
que puedan tomarse de alguna manera infantil de víctimas y victimarios. Lo que tenemos que entender es que acá estamos, y yo por eso empecé mi presentación, y creo que lo seguí durante todo el tiempo hablando de lo que es la violencia simbólica, y hablé de los negros, los judíos, las disidencias sexuales, los pobres, ¿sí? Entonces, en este caso lo que nos convoca hoy son las violencias de género, y por eso hablábamos entonces tanto Facundo como yo en dos aspectos en relación al género, pero estamos por supuesto hablando de violencias, y en mi caso específicamente más que nada de la violencia simbólica en general, y lo resalté en el inicio, y desde ahí es que voy al género como un tipo de violencia simbólica. Entonces, por supuesto que lo primero que se dice a la gente que trabaja en género es que muchas veces, que es, ustedes piensan que las mujeres son víctimas y los varones victimarios. La verdad que es una simplificación que me parece que hasta incluso, por supuesto que no acá, pero en ciertos ámbitos puede resultar violenta porque es tan absoluta. Justamente sabemos que de lo que se trata no es de buenos y malos, ni de víctimas ni de victimarios, sino de situaciones de poder, ¿sí? Cuando uno habla, por ejemplo, del racismo y habla de los negros y los blancos, no es que los negros sean todos buenos y los blancos sean todos malos, sino que hay una situación de poder que nos coloca en esa situación, y ese es el mismo caso que ocurre en la cuestión del género. Lo que hay es una particular distribución del poder que se llama patriarcado, y que nos viene subjetivando y marcando los cuerpos y las mentes desde el comienzo de la humanidad, con todas las especificidades y diversidades en cada caso. Entonces, de eso es de lo que estamos hablando. Por supuesto, como decía Facundo, que si hablamos de mujeres, hablamos de varones, y yo justo acabo de dar una clase de masculinidades que tomaba un autor que se llama Bonino Méndez, que me encanta porque es clarísimo, trabaja él muchísimo todo el tema de las masculinidades, y creo, y ahí voy a tomar de nuevo lo de Facundo, se trata de un costo, hay un sufrimiento específico de los varones, ¿sí? Hay un sufrimiento específico de los varones que tiene que ver con este lugar de privilegio. Bonino Méndez habla de la normativa hegemónica de género, y todo el tiempo estamos hablando de esto, de cómo los varones serían más libres y más felices, por ejemplo, si no tuvieran que reprimir y repudiar muchas veces muchos de los aspectos que se llaman llamados femeninos, ¿no? Desde Claro. la ternura, claro, la cuestión de la posibilidad de acercamiento a una paternidad más presente y más amorosa. Estoy hablando de los esquemas clásicos, ¿no? Entonces, de eso es de lo que estamos hablando cuando hablamos de violencia de género, y por favor que no se confunda con una cuestión esencialista, de esencializar características innatas. Justamente eso es lo que estamos coincidiendo en cuestionar, ¿no? Estos biologismos, que entonces las mujeres seríamos supuestamente desde esta idea innatamente buenas, o los varones innatamente malos, o algo similar. Así que bueno, eso quería decir respecto a esta cuestión del género, de los varones y las mujeres, y de la violencia en general. Respecto de lo que decía Clara en relación a las políticas de los cuerpos para denostar el feminismo, o sea, de toda esta cuestión de la ultraderecha y demás, estoy de acuerdo. Irene Meller habla del backlash, nunca me sale bien, no me acuerdo si es backlash, ¿no? Bueno, backlash, que es justamente la reacción, ¿no? Y bueno, sabemos que si damos un paso para adelante vamos a tener algún paso para atrás, seguro. El tema es que en el proceso general se pueda ir, a pesar de esto, avanzando, y justamente que lo hagan las mujeres, y uno ve en la televisión muchas mujeres en esta posición, que uno diría, ¿por qué no agradeces a las mujeres que lucharon para que vos puedas estar ahí diciendo las barbaridades que estás diciendo? Perdón, pero me sale así.
y se me viene un personaje de la televisión, pero bueno, no importa. El tema es, claro, justamente el tema es la violencia simbólica, la efectividad de la violencia simbólica. Son las mismas mujeres las que participamos de esto, ¿no? Me acuerdo una vez que hablaba, no me acuerdo con quién, que me decían en relación a la esclavitud, me estaban contando, el esclavo quiere al amo, lo ama, quiere satisfacerlo en la gran mayoría de los casos, ¿no? Esa es la afectividad, eso es la violencia simbólica, lo que aparece en las dos escenas que yo mencionaba, cómo las chicas se refieren a su propia feminidad y a la de sus congéneres. Bueno, lo de Daniel me parece interesante tener esa mirada en cuanto a que sí hay revisiones, que estoy de acuerdo con Facundo, que no son suficientes y no son en todos lados y no son de la misma manera, y siempre es una lucha y hay que seguir en ese camino, pero sí hay revisiones y están trayéndose todos estos temas a la mesa. Y respecto de lo del PBI, Susana, nada, son modos en que el feminismo va modificando esto que yo decía, las conciencias a su paso, no solo en las áreas que nos son más cercanas a nosotros, como las más ligadas a la subjetividad, sino en cuestiones muy concretas, muy duras, como son la economía, ¿no? Donde se juega en serio el poder, ¿no? Y entonces, ¿cuánto le sirve al poder tener un 15% del PBI, que eso es un cálculo monetario que se ha hecho, que lo hacen estas economistas, que no es una idea, no es una... ¿no? Ahí está un poco la cuestión también de nuevo, de cuál es la realidad, ¿no? Entre varones y mujeres, que las mujeres somos más pobres y que las mujeres hacemos la mayor parte de las tareas de cuidado y domésticas, y hay en eso un 15% de riqueza del PBI que no va a estas mujeres ni a estos niños y niñas que están en estos hogares. Y tampoco va a todos los hombres, claramente, ¿no? Va a ciertos lugares. Entonces, es eso, digamos, me parece que para uno, a mí siempre me gusta enmarcar estas discusiones más subjetivas y más a veces que nos metemos en esta cuestión que tienen tanto que ver con el consultorio y con ese mundo, enmarcarlas en este tipo de cuestiones, por eso las traje, ¿no? O sea, cuestiones muy concretas, el poder existe y opera y es efectivo de maneras muy concretas, por ejemplo en esto, la forma de producir riqueza y pobreza por género. Así que, bueno, eso. Bueno, chicos, Creo que nada más. Gracias, Mari. No quería dejar de terminar sin leer algunas cosas que quedaron en el chat. Sobre todo, bueno, Adriana Gulco, que me había pedido la palabra ya, me parece que... ¿Dónde estás, Adriana? ¿Estás por ahí todavía? Sí, pero bueno, ahí está. Estoy. A ver si ahí está. ¿Querés decir dos palabras? Porque yo sé que Adriana trabaja mucho con estas temáticas. Yo lo que decía es que los que trabajamos en equipos de atención a personas trans, muchas veces nos encontramos con nuestro propio binarismo. Como que se quiere operar, pero parece un hombre. Y no, discusiones al interior. Era una nota de color que quería poner, lo mismo que en relación a lo que dice Marina, la economía feminista tiene muchísimos desarrollos alrededor de cómo se expolia el trabajo de cuidado. Nada más. Sí, pensaba, bueno, ya para terminar, chicos, además de agradecerles, que de alguna manera fue apareciendo cómo las transformaciones, no solo en lo micropolítico, también en lo macro, están empezando a visibilizarse, ¿no? No solamente por las nuevas leyes, sino que, bueno, que no terminan nunca todavía de atravesarnos, ¿no? Porque, por ejemplo, la cuestión del techo de cristal para las mujeres es algo que yo vengo escuchando en la clínica todos los días y no termino de no sorprenderme, pero bueno, me parecía que lo que traías, Marina, en relación a
a poder dar este valor en relación a la economía, me parecía que podía como empezar a visibilizar también cómo esto tiene que empezar a afectar que se visibilice en lo macro, ¿no? Que no sé, que es muy difícil, chicos. Pero bueno, les quiero agradecer a todos. Nos quedamos sin tiempo, me parece que daba para media hora más. Pero bueno, las presentaciones fueron hermosas, nos hacen pensar mucho. Y bueno, ojalá podamos seguirla y gracias por participar a todos, a cada uno. Y bueno, ojalá estos pensando, como decía al principio, sirvan este intercambio para, aunque sea de a uno o en los pequeños colectivos, ir visibilizando y produciendo transformaciones. Así que muchas gracias a todos y nos vemos la próxima. ¿Sí? Bueno, un aplauso para Facundo y para Marina, muchas gracias. Abrazo grande. Gracias. Gracias, Muchas gracias. gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenísimo, gracias. Gracias, buenísimo. Gracias, buenas tardes para todos y Chao, chao. todas. Gracias. Muchas gracias, felicitaciones. Muchas